Este ejercicio habíamos quedado, Fabián. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que con este ejercicio habíamos trabajado ayer? Creo que nos había quedado un poquito por terminarlo, así que repasamos un poco qué es lo que había que hacer cuando tenemos que trabajar con este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Fíjense que cuando tenemos este tipo de ejercicio, lo primero que hicimos fue determinar el dominio de esta función. Ya lo habíamos hecho. Ustedes, si tienen los datos por ahí, así no calculamos todo, ustedes nos dicen. Quizás lo tengan por ahí a mano el ejercicio o no. Si lo tienen, por favor, díganlo, porque habíamos determinado con esta función que el dominio eran todos los reales, excepto Menos 6 y 3. Menos 6 y 3. menos 6 y 3, exactamente, menos 6 y 3. Y lo que hicimos fue analizar justamente en cada uno de estos puntos, que justamente si tenemos que analizar dónde tenemos los puntos de discontinuidad, que era el objetivo de analizar ahora, ¿no es cierto? Justamente teníamos que analizar, ya que es una función del tipo racional, aquellos puntos donde se anula el denominador. Entonces, la primera condición, que era la de existencia, ya sabemos que ya no se cumple la primera condición de continuidad, que es la existencia, porque justamente los estamos descartando del dominio. Entonces, justamente sabemos que los puntos de discontinuidad están en menos 6 y en 3. Lo que hay que hacer ahora es analizar, a ver qué pasa con nuestra función cuando x tiende a 6, es decir, calcular el límite cuando x tiende a menos 6, y según lo que nos dé este límite, vamos a poder establecer si se trata de una discontinuidad evitable o de una discontinuidad inevitable, ¿no es cierto? Esto lo habíamos, ya este límite creo que con ustedes los habíamos trabajado, ahí está, a este cálculo. En el numerador, fíjense que ya lo podemos factorizar si quieren, más allá de que nos dé indeterminado o no, porque como en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, ya lo podemos expresar como x menos 3 por x más 3, nos va a servir para el cálculo de los dos límites, tanto para x tendiendo a menos 6, como para x tendiendo a 3, así que, bueno, ya lo factorizamos, por si necesitamos factorizarlo, ¿no? Y en el denominador, ya que las dos raíces son menos 6 y 3, recuerden que lo puedo expresar a esta expresión cuadrática como x menos una raíz por x menos la otra raíz. O sea que esto lo podría haber expresado a x cuadrado más 3x menos 18 como x menos menos 6, que en definitiva nos va a quedar x más 6, por x menos la otra raíz, que sería x menos 3. Fíjense que independientemente de dónde estoy trabajando, como no estoy en una cercanía del 3, sino que estoy con x tendiendo a 6, fíjense que podría llegar a simplificar el x menos 3 con el x menos 3, ¿no? Si quieren ustedes, como para que nos quede una expresión más simple todavía acá, ¿no es cierto? Esta expresión, con esta expresión la podemos simplificar, y fíjense que nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 6, perdón, acá me faltó el menos, cuando x tiende a menos 6, de x más 3 sobre x más 6. Reemplazamos por el valor al cual tiende la variable, y nos queda menos 6 más 3, esto nos queda menos 6, y si reemplazamos la x por menos 6, vemos que este denominador tiende a 0, y por lo tanto este límite, ¿a qué valor tiende? O le ponemos igual o le ponemos tiende a un valor infinitamente grande, en este caso, pero negativo, menos infinito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿No queda menos 3 arriba? Menos 3 queda. menos 3, tienes razón. Pero, che. Fíjense, menos 6, acá, menos 3. ¿Y por qué puse menos 6 yo? ¿Tienen idea? ¿Por qué jueves, Tochi? Porque es jueves. Muy bien, menos 3. Y bueno, y fíjense que nos da menos infinito. Gracias. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir ahí? Que para x igual a menos 6, estamos en presencia de una discontinuidad del tipo inevitable. ¿No es cierto? Inevitable. Muy bien. Ese es el análisis que hicimos para uno de los puntos, ¿no? Acuérdense ustedes que el límite es el que me marca, ¿no es cierto?, qué tipo de discontinuidad tenemos. El mismo análisis lo tenemos que hacer ahora para x igual a 3. Veamos, para x igual a 3 tenemos que hacer exactamente el mismo análisis, es decir, pero ahora calcular el límite cuando x tiende a 3. Ven que los ejercicios son todos medios parecidos, no hay demasiada... el procedimiento para determinar el tipo de discontinuidad siempre
es calcular el límite y analizar qué pasa con este límite de nuestra función f de x, yo para no escribir toda la función, que si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 3, van a ver que nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0, porque si ustedes reemplazan 3 al cuadrado, me queda 9 menos 9 es 0, y el denominador sabemos que es 0 porque el 3 es una raíz. Entonces acá con más razón es cuando tenemos que expresar esa función, tanto numerador como denominador en su forma factorizada, que al simplificar el x menos 3 con el x menos 3, sabemos que esto nos va a quedar x más 3, es válida la simplificación que hice en el límite anterior, sobre x más 6. Y bueno, fíjense, ya factorizamos y ya simplificamos todo lo que se podía simplificar, y ahora sí, calculamos este límite, y vemos que este límite cuando x tiende a 3, me da en el numerador, si no erro con esa suma, 3 más 3, 6, sobre 9, y su equivalente va a ser 2/3. Entonces, fíjense, me dio un número real este límite, logré salvar la indeterminación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en x igual a 3 estamos en presencia de una discontinuidad del tipo evitable. ¿Se acuerdan esto? Una discontinuidad del tipo evitable. Creo que hasta acá lo habíamos hecho, habíamos trabajado con esto, y bueno, simplemente, sí lo pide el ejercicio, si bien estamos trabajando con discontinuidades, pero muchas veces cuando se propone una función de este tipo, ya para sacarle un poquito más el jugo, fíjense que ya que estamos le podríamos preguntar si esta función tiene asíntotas verticales y horizontales, que creo que eso es lo que había quedado pendiente para hoy. Asíntota vertical, ¿sí? Me sacaste la pregunta de la... Porque como yo No no te puedo estuve ayer, creer. iba a preguntar justo. Asíntota vertical. ¿Tendrá asíntota vertical esta función? En menos 6. En menos 6, exactamente. Fíjense que los dos candidatos, los dos candidatos para analizar si corresponden a asíntotas verticales son donde se anula el denominador, o sea, en menos 6 y en 3. Pero como ya analizamos la continuidad en esos dos puntos y vimos que en menos 6 realmente la función tiende al infinito, más allá que sea más infinito o menos infinito, entonces ahí sí tenemos que en x igual a menos 6 hay una asíntota vertical. Y a pesar de que se anula el denominador en x igual a 3, a pesar de que se anula el denominador en x igual a 3, observen ustedes que en x igual a 3 no hay una asíntota vertical, porque cuando x tiende a 3 en el límite, ven que la función no tiende al infinito, sino a un valor real. Al ser una discontinuidad evitable, no podemos hablar que en ese punto haya una discontinuidad del perdón, no haya una asíntota vertical. ¿Y asíntota horizontal? ¿Qué les parece? ¿Habrá asíntota horizontal? ¿Cómo hacíamos para determinar las asíntotas horizontales? Hoy acá no calculé nada porque ya teníamos calculado el límite aquí arriba, ¿no es cierto? Pero ustedes recuerdan cuál era el procedimiento para hallar la ecuación de la asíntota vertical. ¿Recuerdan que era un límite, no? El límite cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito, exactamente. Fíjense, el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De nuestra función. Y bueno, nuestra función es la que ya tenemos por acá. No sé por qué puse una flecha en vez de una, bueno, no importa. Fíjense que nos queda entonces x al cuadrado, o sea, siempre voy a tomar la misma función, obviamente, que la expresamos así porque se van a dar cuenta ustedes enseguida, tengan en cuenta esa regla que hicimos cuando tenemos una función racional, donde el grado del numerador, en este caso, es igual al grado del denominador. A ver entonces, ¿qué pasa con nuestra función? Fíjense, grado del numerador igual al grado del denominador cuando x tiende a infinito. ¿Se acuerdan a qué es igual esto? Serían los coeficientes principales. A la razón de los coeficientes principales, o sea, A1. A1. Bien, o sea que ¿cuál va a ser la ecuación de nuestra asíntota horizontal? Y igual a 1. ¿Está? Y igual a 1. Bien, ahí tenemos entonces la expresión de nuestra asíntota horizontal. ¿Listo? Perfecto. Bueno, por ahí se podría llegar a hacer la gráfica, pero bueno,
con el lapicito que tenemos nosotros ahora, Fabián, llegamos a hacer la gráfica, nos va a salir cualquier escracho, ¿no? Así que, pero bueno, esto después ustedes pueden graficarla por GeoGebra, ¿no es cierto? Pero fíjense que nosotros lo que queríamos determinar analíticamente, ¿no es cierto?, eran dónde teníamos puntos de discontinuidad. Fíjense que desconocemos la gráfica de la función, y sin embargo ya podemos analizar dónde la función no está definida, podemos analizar en esos puntos donde no está definida qué tipo de discontinuidad nos genera, y también pudimos, sin determinar inclusive gráficamente la función, dónde tiene la asíntota vertical y asíntota horizontal. Y un poco en eso, Ulises, va a consistir el comienzo de Matemática 2, dada una función como ustedes la tienen expresada ahí, poder analizarla en su totalidad, ¿no es cierto? ¿Está? Ver esta función, dónde crece, dónde decrece, cuáles son los valores máximos que toma, cuáles son los valores mínimos, en qué intervalos crece más ligero, más rápido, en cuál crece menos, o sea, ¿entienden? Todo ese tipo de análisis lo vamos a ir haciendo sobre una función de este tipo, aún desconociendo la gráfica de la misma. Es decir, que va a ser, en principio, todo un análisis analítico de dicha función. ¿Está? Bien. ¿Claro el ejercicio este? ¿Podemos plantear otro o no? Borro. Vamos a borrar entonces y pasamos al siguiente. A ver qué les parece. A ver. Miren ahora, qué linda función tenemos para analizar. Una función que está definida por partes. Fíjense que toma una forma cuadrática en el intervalo de valores menores o igual que 1, toma la forma lineal, menos x más 2, en el intervalo comprendido entre 1 y 2, intervalo abierto, fíjense, no está incluido el 1 ni el 2, y toma el valor constante 1 si x es mayor o igual que 2. Si uno toma en forma independiente cada una de estas funciones son constantes. La primera es una función cuadrática. Si la tomo solita, esta función es constante, es una función continua. Entonces, yo tomo esta función, es una función cuadrática, es una función continua. Tomo en forma independiente esta función lineal, y toda función lineal vimos que es una función continua. También es continua nuestra función constante esta, que es la función f de x igual 1. Ahora, el tema es, definida como está definida esta función para distintos intervalos, ¿será realmente continua? Donde tenemos que analizar acá dónde puede llegar, o cuáles son los puntos candidatos a que esta función sea discontinua. Para menos 3, menos 8, menos 14, menos 1,5 millones va a ser continua porque siempre se rige por esta expresión cuadrática. Para 1,2, 1,5, 1,7 es continua, si es una función lineal. Para 3, 4, 5, 6, 7,5, 14 va a ser continua la función. ¿Dónde puede llegar a ser continua esta función definida por partes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los puntos a analizar? El 1 y el 2. ¿Y 2? El 1 y el 2, exactamente, porque si dentro de esos intervalos vemos que son funciones polinómicas muy comunes, en los muy simples y que sabemos que son continuas, los únicos puntos conflictivos que tenemos son donde cambia la definición de esa función. Entonces, yo no voy a decir por ahora que en x igual a 1 y en x igual a 2 la función no es continua. No sé, tengo que analizar si en esos puntos nuestra función es continua y después ver, si de no ser continua, qué tipo de discontinuidad me genera. Así que vamos a empezar a analizar el primer puntito. Vamos a analizar para x igual a 1. ¿Se acuerdan cuál es la primera condición que tengo que analizar para saber si esa función es continua en 1? Existe la función en 1. Existe la función. Si existe la función en 1. Bien, o sea que lo que voy a tener que hallar es f de 1, a ver qué sucede. Si tomo f de 1, ¿cuál de las funciones definidas tengo que tomar acá? La cuadrática, la lineal, la constante. Fíjense para qué valor está definida la función cuando x es... La cuadrática. La cuadrática, exactamente. Por eso, acá vamos a poner 1 al cuadrado más 2 sobre 3. ¿Qué valor tiene la función entonces? ¿Cuál es la imagen de la función para x igual a 1? 1. 1, me da 1 más 2, 3 sobre 3, 1. Bien, está definida la función. Primera condición de continuidad la tenemos superada. Segunda condición, la existencia del límite, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 1, entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente.
tomar el límite cuando x tiende a 1, pero para que exista el límite, acá lo que vamos a tener que tomar son los límites laterales. Vamos a empezar con el límite lateral izquierdo. Fíjense que si voy a tomar el límite lateral izquierdo, recuerden ustedes que si tengo que calcular límite, y sobre todo acá que cambia la definición, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Miren, voy a tomar acá tengo el 1, me voy a tener que acercar al 1 por la izquierda, y entonces tomo el límite lateral izquierdo. Me acerco a 1 por la derecha, y tomo el límite lateral derecho. Ahora fíjense que si lo que voy a calcular es el límite lateral izquierdo, que es lo que estoy expresando acá, significa que me voy a acercar al 1 por la izquierda, y significa que voy a tomar el valor 0,9, 0,99, 0,999. Son valores menores que 1. Por lo tanto, el límite de qué función tengo que tomar. La cuadrática de nuevo. La cuadrática de nuevo. O sea, bien, x al cuadrado más 2, perdón, x cuadrado más 3, más 2 sobre 3, perdón. Estamos atravesados ahí. Y bueno, y si calculo este límite lateral izquierdo, nos da, reemplazamos la x por el valor al cual tiende, y vimos que coincide con la imagen de la función, por ahora, ¿no? Bien, hasta ahí vamos. Ahora lo que voy a calcular es el límite lateral derecho, es decir, sigo tendiendo a 1, pero ahora me acerco al 1 por la derecha. Es decir, que x ahora va a tomar valores mayores que 1. ¿Por qué? Porque me voy a acercar por la derecha, o sea que los valores que le voy a dar a x, para ir acercándome a 1 lo más posible, va a ser 1,1, 1,01, 1,0001, ¿ven? Me estoy acercando a 1 por la derecha, por lo tanto le voy a calcular el límite a qué función. Menos x más 2. La segunda. Menos x más 2, exactamente. Fíjense ustedes, para que tengan en cuenta que me cambia la función, depende si tiendo a 1 por izquierda o por derecha, de acuerdo a cómo está definida en nuestra función. Gente, ¿y cuánto vale este límite ahora cuando x tiende a 1? Perdón, puse 2 acá. ¿Qué vale este límite ahora cuando x tiende a 1 por la derecha? 1. 1. Bueno, ¿qué podemos concluir con esto? Fíjense, nos dio un límite, ambos límites existen, nos dieron iguales, no solamente que son iguales, sino que también coinciden con el valor de la función. Por lo tanto, fíjense que la primera condición y la segunda son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a nuestra función en x igual a 1? Es una función continua. Es continua. Exactamente. En ese punto, que era uno de los puntos a analizar, ¿ven? Por lo menos hasta ahora viene superando nuestro análisis de continuidad. En x igual a 1 es continua. O sea que yo acá tengo asegurado de que desde menos infinito hasta una cercanía del 2, porque el único punto donde por ahora, ¿no es cierto?, teníamos dudas si era continua, era en 1, o sea que en 1 es continua. Hasta ahora es continua nuestra función, y lo que vamos a intentar analizar ahora, a ver qué pasa con el otro puntito. ¿Qué pasa en el otro punto conflictivo, que es en x igual a 2? Así que lo que vamos a hacer nuevamente, analizar una primera condición de continuidad, que es f de 2. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué valor toma la función si x es igual a 2? 1. 1. ¿Por qué 1? Porque así lo define. Exactamente. Fíjense, para cualquier valor mayor o igual que 2, la función es constante y toma el valor 1. Muy bien. Segunda condición de continuidad, límite. Nuevamente, como en 2 cambia la definición de la función, nuevamente tengo que analizar el límite de nuestra función cuando x tiende a 2, tanto por izquierda como por derecha. Si es por izquierda, sabemos que vamos a tomar, para valores menores que 2, tengo que tomar la función menos x más 2, ¿no es cierto? Menos x más 2. Esta función es a la que le voy a calcular el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿a qué va a ser igual? 0. 0. Ya acá, ya independientemente de lo que me dé el otro límite lateral, ya puedo ver que hay algo que está pasando, ¿no es cierto? Ya sabemos que
hay alguna coincidencia que no se da aquí como para decir que nuestra función es continua. Ya podemos hacer una conjetura acerca de qué pasa en ese punto con nuestra función. Así que lo que vamos a hacer ahora es tomar el otro límite lateral. En este caso, si x tiendo a 2 por la derecha, voy a tomar la función constante, y el límite de una constante sabemos que es la constante misma, ¿o no? Entonces, ahora sí, analicemos límite lateral izquierdo, límite lateral derecho. ¿Qué es lo que sucede? No Son coincide, por lo distintos. que no existe. Entonces, ¿qué puedo decir respecto del límite? ¿Qué podemos decir respecto del límite? Cuando x tiende a 2 directamente, de esa función, de esta función f de x. Es inevitable. No, vamos primero al límite, ya después analizamos, tenés razón lo que decís. Que no Pero existe. ¿cuánto vale el límite este? Este límite cuando x tiende a 2. ¿Se acuerdan? No ¿Qué existe. pasaba? No existe, exactamente, no existe. Esta sería la respuesta que yo tengo que dar. Acá primero, ¿no es cierto? Cuando estoy calculando esta segunda condición todavía. Vemos que la función está definida, pero vemos que el límite no existe. No cumple la segunda condición de continuidad, entonces ya podemos afirmar que no solamente en x igual a 2 hay una discontinuidad, sino que además ya podemos asegurar también que esa discontinuidad es del tipo, podemos asegurar que esa discontinuidad es del tipo inevitable. ¿Por qué? Porque no existe el límite. Acuérdense que el límite es el que nos marca a nosotros el tipo de discontinuidad. ¿De acuerdo? Así que entonces, fíjense ustedes, en x igual a 2, la función es discontinua, y no solamente que es discontinua en ese punto, sino que además es inevitable. Es inevitable y tiene una discontinuidad del tipo finita, o de salto finito. ¿Por qué? Porque fíjense que al ser los límites laterales diferentes, pero ambos nos dan un número real, ¿ven? Podemos cuantificarlo al salto. Tenemos un salto ahí que lo podemos medir si quisiéramos, ¿está? O sea que sería, si yo pongo discontinuidad evitable, ya está, ¿no es cierto? Pero va a ser una discontinuidad inevitable de salto finito. ¿De acuerdo? Profesor, ¿le puedo Muy hacer una bien. pregunta? Todas. En esa función, ¿cuál sería el dominio? Ah, me quedé solo. A ¿Hay ver. alguien, no? No, para mí se cortó Ajá. internet. Sí, sí. Estamos muy yo, me parece. Nada más si yo Ajá. sabe, ahí lo van a decir. Hay alguien solo que está hablando, pobre. A ver quién es la que está contestando todo, una genia. ¿Camila? Los reales serían. Bien. Sí. Genial, Camila. Todos los muy reales, exactamente, todos los reales. Bien. Bien. ¿Estamos de acuerdo cómo es el análisis que hay que hacer? ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, en este caso, que varió un poquito respecto al anterior, que no tenemos una sola función, o sea, definida para todo el intervalo, para todo el dominio, sino que acá tenemos, para distintos tramos, definida nuestra función. Entonces, ya que se trata de varias partes de funciones simples, los puntos a analizar, en este caso que se trata de una función cuadrática, lineal, constante, lo que sabemos que tenemos que analizar son los puntos donde nuestra función cambia de definición. ¿Está? Pero bueno, avancemos, borro esto. Avancemos un poquito más. Bueno, acá ya vamos a hacer un análisis gráfico, Ulises. ¿Está? Vamos a hacer un análisis gráfico sobre las discontinuidades, así que esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque fíjense que acá acá lo que nosotros le vamos a pedir es que no solamente analicen ustedes la discontinuidad, que nos digan qué tipo de discontinuidad hay, o dónde están esas discontinuidades, que las clasifiquen y que nos digan cuál es la condición que no cumplen. ¿Está? Es decir, que si bien la expresión es gráfica, lo podamos también justificar analíticamente el por qué hay una discontinuidad y sobre todo qué tipo de discontinuidad. A ver, ¿qué les parece a ustedes? En ese gráfico que ustedes observan ahí, ¿dónde hay puntos, o mejor dicho, primero, ¿es continua la función? No. No.
No es continuo. O sea que si no es continuo significa que hay puntos de discontinuidad. ¿Dónde están localizados? Más allá que todavía no pongamos qué tipo de discontinuidad, vamos a anotar dónde tenemos localizados los puntos de discontinuidad. O sea que nuestra función, esta función va a ser discontinua, y después analizamos qué tipo de discontinuidad. Va a ser discontinua ¿para qué valores? En x igual a 2, menos 2, Menos x 2, igual a menos 2, ahí tenemos un punto de discontinuidad. ¿Dónde más? 1 1, y 3. En x igual a 1, tenemos otro punto de discontinuidad, y un último punto de discontinuidad lo vamos a tener en x igual a 3. Perfecto. Bien. Lo que tenemos que analizar ahora, qué tipo de discontinuidad tenemos en cada uno de estos puntos. A ver, en x igual a menos 2. ¿Qué tipo de Discontinuidad discontinuidad tenemos? inevitable de salto Es una infinito. discontinuidad inevitable, perfecto, inevitable. Y ya que estamos, ya que la tenemos en la gráfica, hasta podemos decir qué tipo de discontinuidad evitable. Salto infinito. de salto infinito. Exactamente, es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Bien, si yo tuviese que plantear cuál es la condición que me lleva a mí a decir que es una discontinuidad inevitable de salto infinito, yo tuviese que poner alguna expresión analítica, algo. Fíjense, primero lo que vamos a decir que f de menos 2, ¿existe o no en menos 2? Está definida, tendremos que haber arrancado por el dominio de la función, ¿no? Pero fíjense que f de menos 2 no está definida, no existe. ¿Y qué pasa con el límite? Tampoco existe. Tampoco existe, pero ya que lo tenemos en la gráfica, fíjense que cuando x tiende a menos 2, ¿no es cierto? Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, usted me dice, pero no conozco la función, y bueno, pero tengo la gráfica, así que el límite en forma analítica voy a colocarlo así, y como no conozco la expresión de la función, pongo f de x, perdón, tenemos que haber puesto acá, tanto acá como acá, estamos hablando de la función g de x, ¿no? La función g de x. Bien, esta función g de x, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, vemos que esto nos da más infinito, y cuando calculamos o queremos hallar el límite, cuando x tiende a menos 2, pero ahora por la derecha, de la misma función, vemos que ese límite nos da menos infinito. Entonces, pues bien dijeron ustedes, los límites laterales son diferentes, en ambos casos son infinitos, más infinito para un lado, menos infinito, ¿no? El otro límite lateral. ¿Qué sucede entonces? Esto es el motivo para decir que no existe el límite, desde ya que no existe el límite, perfecto, quiero escribir rápido y me sale mal, no existe el límite, entonces fíjense ustedes que al ser infinito ambos límites laterales, es la justificación, más allá de que lo estoy viendo gráficamente, de que se trata de una discontinuidad en x igual a menos 2, inevitable de salto infinito. Perfecto. Y si tengo que calcular ahora o determinar qué pasa en x igual a 1, a ver qué les pasa, qué les parece a ustedes. Una discontinuidad evitable. En x igual a 1, fíjense, ¿qué pasa? F de 1, vamos a analizar todo primero. Ya sabemos que tenemos una discontinuidad. Tenemos que ver a ver si realmente es evitable o no. ¿F de 1? Existe. Existe. ¿Y qué valor toma Menos f 3. de 1? Menos 3, perfecto. Toma el valor menos 3. Vamos a los límites laterales. ¿Qué pasa ahora en el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda? Fíjense, no llegan a 1, sino que están en 0,9, 0,99, no llegaron a 1. De nuestra función g de x, sigo poniendo f yo por costumbre, de nuestra función g de x, ya la cambio. A ver qué les parece a ustedes. Es 1. Es 1, exactamente. Ven que g de 1, acá límite cuando x tiende a 1 por izquierda, es 1, perfecto, da 1. Calculemos ahora ese límite cuando x tiende a 1, pero ahora por la derecha. ¿Qué opinan ustedes? Este sería el análisis analítico, más allá que no tenga la expresión
analítica de nuestra función, ¿ven? Entonces, acá esta sería la justificación del por qué yo digo que nuestra función tiene un tipo u otro tipo de discontinuidad. ¿Qué les parece? ¿Qué vale este límite? ¿Cuánto es este límite cuando x tiende a 1 por la derecha? -3. Menos 3. Entonces, observen de nuevo lo que venimos viendo. ¿Qué pasa con el límite lateral izquierdo respecto del límite lateral derecho? Son Distintos. distintos. Y si son distintos, no existe el límite. Y si no existe el límite, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos? Inevitable. Inevitable, de nuevo. Tenemos en x igual en x igual a 1, entonces, en x igual a 1, tenemos una discontinuidad inevitable, pero fíjense que a diferencia del caso anterior, es una discontinuidad, como los dos límites laterales que me dieron diferente, me dieron números reales, ¿ven? 1 y -3, es una discontinuidad inevitable de... Salto finito. Exactamente, de salto finito, exactamente. Una discontinuidad inevitable de salto finito. Queda un minuto, Tochi. ¿Cuánto? Un minuto menos. Llegaste justo. Y bueno, acá, para dejarlo, simplemente en el punto 3, en x igual a 3, vamos a hacer el mismo, para empezar con un ejercicio nuevo después. Fíjense que el límite existe, es -3, por lo tanto, en x igual a 3, acá, vamos a tener una discontinuidad evitable. Si bien no está definida